En la reflexión del día de hoy me gustaría compartir un pensamiento con respecto a cuando se levantan las tempestades en la vida. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, y el verso que me gustaría leer sería el verso número 37. Dice así la bendita palabra del Señor: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Definitivamente, casi siempre nosotros nos preparamos para cosas muy buenas. Y eso es bueno, eso es positivo, ya que dentro del ser humano pues existe siempre el deseo de alcanzar las metas, de tener éxito en la vida. Si alguien emprende pues un negocio, quiere que le vaya bien. Si alguien está estudiando, pues la meta es graduarse. Si alguien se casa, la meta es pues tener un matrimonio saludable. Y así las diferentes etapas de la vida, los diferentes propósitos que nos pongamos en la vida, siempre tenemos el deseo que nos vaya bien. Incluso nosotros nos proyectamos, planeamos para que nos vaya bien. Y como le digo, eso es parte del ser humano, siempre buscar la superación personal, buscar pues ser mejores personas cada día, y eso pues es algo bastante edificante. El detalle está que en la vida muchas veces van surgiendo situaciones inesperadas que van a llegar a la vida de un momento a otro. La vida es como muy cambiante, y como que se nos van presentando diferentes situaciones que a veces no estamos preparadas para ellas, pero el hecho es que llegan. Por ejemplo, por mencionar algo, en quizás 2020, sí, en el 2020, en enero, ahí a mediados de enero del 2020, recibimos la noticia pues de que se comenzaban a dar algunos casos del COVID. Realmente pues quizás no le prestamos mucha atención al principio. No se pensaba que la situación se iba a volver grande, se iba a volver una pandemia. Realmente pues nadie estaba pensando en eso. Incluso nosotros los seres humanos, siempre que un año termina y otro año pues está a punto de comenzar, siempre nos hacemos planes, nos hacemos como una revisión de las metas que logramos el año anterior y nos proyectamos para el nuevo año que vamos a comenzar. Cada vez que un año termina y otro comienza, hacemos eso. Y como le digo, yo le aseguro que quizás nadie de nosotros estaba como planeando que íbamos a estar en una situación como la que hemos pasado o la que seguimos pasando, la pandemia. Y comenzaron los casos a propagarse y comenzaron los gobiernos a tomar restricciones bastante fuertes, y la gente no podía salir de sus casas. Es decir, la situación se volvió bastante desesperante y nadie lo planeó. Es decir, no estábamos preparados para eso. Realmente creo que nadie estaba preparado para eso, pero sucedió y sigue sucediendo al tiempo que grabo este video. Pues estamos en septiembre del 2021 y pues se cree que todavía falta un tiempo más para que esta situación termine. Eso solo Dios lo sabe, la verdad. Pero lo que le digo es cómo se fue volviendo esta situación inesperada, porque nadie la esperaba, pero sucedió. Así es la vida, suceden cosas que no las planeamos, suceden cosas que van sucediendo. Es decir, usted va al médico, hace su chequeo de rutina una vez al año y usted no espera una mala noticia, usted espera que el médico le diga que todo está bien. Es decir, de repente el médico le anuncia quizás alguna enfermedad, no se lo esperaba. A eso me refiero. A veces quizás usted no se espera, piensa que tiene un trabajo estable y de repente la economía cambia, pierde el trabajo
y comienza a tener problemas financieros. Es decir, la vida es muy cambiante. Ahora, este pasaje que hemos leído nos habla un poco con respecto a eso, porque aquí en los primeros versículos de esta historia, que sería el verso número 35, dice que el Señor Jesús le da la orden a sus discípulos que pasen a otra ciudad, que vayan al otro lado de un lago. Lógicamente, pues tenían que pasar cierto lago para llegar a la otra ciudad donde ellos se dirigían. Algunos de los discípulos pues eran expertos en el tema de la pesca, de las aguas, ya que se habían ganado toda su vida haciendo eso y tenían pues acumulada cierta experiencia en lo que hacían, de tal manera que si ellos hubieran sabido que quizás se iba a levantar una situación inesperada, una tempestad, le aseguro que ellos quizás no hubieran ido o le hubieran recomendado al Señor: no vayamos porque está peligrosa la marea. Pero en ningún momento sucedió, todo se veía tranquilo, todo se veía normal, pero dice que se levantó una tormenta, una tempestad inesperada. Era algo grande, era algo que no estaba planeado. Pero lo que yo quiero señalar es que el verso 35 dice que el Señor Jesús les dijo: vamos al otro lado. El Señor Jesús sí sabía lo que se avecinaba, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Él sí sabía. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces, si Él sabía que eso iba a suceder, aún así les dice a sus discípulos: vamos y pasemos al otro lado? Es porque Dios en su soberanía es capaz de usar incluso nuestras debilidades, de usar nuestras incapacidades para sacar el mejor provecho de ellas y entonces darnos lecciones de vida que nos van a ayudar a ser mejores. No todas las personas van a entender eso, por supuesto, pero recuerde que la misma palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Es decir, todas las cosas son todas las cosas. Pero entender eso no es tan fácil. Hay que pasar quizás por un proceso para lograr entender esa situación que Dios en su soberanía es capaz de hacernos ver primero nuestras debilidades, nuestras incapacidades, y entonces sacar de eso una enseñanza positiva para nosotros. Claro, los discípulos se preocuparon mucho cuando se levanta aquella gran tempestad, aquel gran viento. Se preocupan al punto que estaban muy afligidos porque ya se estaba llenando de agua la barca, se estaba ya hundiendo, y el Señor Jesús iba en la barca con ellos, pero dice que iba durmiendo. Si usted lee la historia completa, dice que el Señor iba durmiendo. Y entonces los discípulos, en la preocupación de ellos, llegan a despertar al Señor y le dice: Señor, no tienes cuidado de nosotros, estamos pereciendo, mira lo que estamos pasando y tú estás durmiendo. Ahí nos da muchas enseñanzas, podemos sacar varias reflexiones de eso. Una es que al final del día Dios tiene todo bajo control. Él no se preocupa por nada porque Él es Dios. Sea la tempestad que sea, Dios tiene todo bajo control. Esa es la soberanía de Dios. Él no estaba preocupado porque los vientos le obedecen. La mar se calma ante su voz. Él tiene todo bajo control. Otra reflexión que podemos aprender de eso es ver la incapacidad de los discípulos para resolver situaciones. Llega un momento donde uno como ser humano es limitado y dice: no puedo hacer más. Incluso a veces la misma ciencia médica, los mismos doctores tienen que reconocer que ellos no pueden hacer más ante algunas enfermedades. Le dicen a la persona: mire, ya hicimos lo que pudimos, ahí solo un milagro de Dios quizás le puede ayudar a usted. La misma ciencia médica muchas veces tiene que reconocer su incapacidad, la incapacidad de nosotros. Por mucha experiencia que pensemos nosotros que hemos acumulado, así como ellos eran expertos en la pesca, estos discípulos, pero ante esta situación ellos habían ya estado incapacitados de hacer algo, porque llegaron buscando ayuda al Señor, queriéndole decir: Señor,
No podemos hacer más. Ya agotamos todos los recursos y no hemos podido. Es allí podemos sacar esa reflexión. Es allí donde podemos ver la incapacidad del ser humano. Por ejemplo, ante esta pandemia, grandes potencias del mundo se vieron incapaces de resolver. Así es el ser humano. Es muy frágil. Parecemos fuertes, pero la verdad es que somos muy frágiles. Ante un huracán, ante una tempestad, ante una pandemia, ante diferentes situaciones, la verdad es que somos muy frágiles. Entonces, estas situaciones dejan ver nuestra incapacidad. Y ante la incapacidad, no nos toca de otra que reconocer que necesitamos ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que la del Señor Jesús? Ahora, a este punto de la historia me gustaría como hacerle una reflexión a usted. Porque lo que marcó la diferencia aquí en esta historia que estamos viendo en el Evangelio de Marcos es que Jesús iba en la barca con ellos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no iba en esa barca? La barca representa su vida, mi vida. La pregunta o la reflexión sería, ¿va Jesús en la barca suya? ¿O usted va navegando usted solo? Usted sola. Porque tener a Jesús en la barca es una garantía. Porque cuando se levantan las tempestades, vamos a tener a quien acudir, a quien ir. Pero si Él no va en la barca, si usted no lo ha invitado a ir en la barca, necesita reflexionar sobre eso, porque el que el Señor vaya en la barca es una garantía. Mire lo que sucede. Dice que el verso 38, y el Señor Jesús dice, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando la situación se pone o ha llegado a un límite que ya no podemos hacer nada, Dios tiene la última palabra y Él puede calmar los vientos con una sola palabra de autoridad. A veces nosotros nos vemos incapacitados para hacer algo, pero Dios no ha perdido el control. Dios tiene todo bajo control. Sea la situación que está pasando, quiero darle esta palabra de parte de Dios. Dios tiene todo bajo control. Aunque las naciones se vean incapacitadas para hacer o resolver las problemáticas, Dios tiene todo bajo control. Aunque quizás la banca financiera del nivel mundial, los bancos se van a la quiebra, Dios nunca se ha ido a la quiebra. Dios tiene todo bajo control. Quizás cuando los médicos le han dicho que ya no hay esperanza para su enfermedad, Él es el médico por excelencia. Dios tiene todo bajo control. Y así, quizás su mejor amigo le ha fallado, o la persona que usted había depositado su confianza, Jesús es el fiel amigo. Él nunca le fallará. Dios tiene todo bajo control. Reciba esa palabra de parte de Dios. Y no importa la situación que usted está pasando, de todo mi corazón le digo, Dios tiene todo bajo control. Solamente asegúrese de que Jesús vaya en su barca.